Debería serlo, claro. Pero aquí entra en juego un mecanismo legal que es bastante perverso, que se conoce como la presunción de regularidad. Vale, ¿y eso qué es en lenguaje de la calle? Pues que en el sistema judicial los tribunales asumen por defecto que los funcionarios del gobierno siempre actúan de buena fe y dentro de la legalidad, a menos que haya pruebas contundentes de lo contrario. Ostras. O sea, que la defensa asumió que si el Departamento de Estado decía que tenía el permiso, pues se lo creían y punto. Exactamente. Porque piénsalo, investigar a fondo requería enviar solicitudes diplomáticas a Panamá, traducir documentos, lidiar con una burocracia internacional lentísima. Ya, claro, es mucho trabajo. Es que la maquinaria del Estado aplastó la presunción de inocencia por pura inercia. Y además, las fuentes señalan una ausencia clamorosa aquí, que es la diplomacia consular dominicana. Cierto. El cónsul de su país tendría que haber estado en esa sala exigiendo derechos. Y no hubo nadie. Ninguna intervención. Es demoledor, de verdad. El sistema falla por partida doble. El Estado se salta sus propias leyes marítimas. Y luego tu equipo de defensa, en lugar de pelearlo a muerte, pues asume que el Estado tiene razón y tira la toalla. Y ahí es cuando ocurre lo impensable. Al fallar sus abogados, toda la carga de la prueba recae sobre los hombros de la persona que menos recursos tiene en todo el mundo. Que es el propio acusado, desde el interior de una celda de máxima seguridad. Y lo que relatan las fuentes sobre lo que hizo en los siguientes 12 años es que es casi sobrehumano. Es que es eso, es como intentar taladrar una montaña de granito usando una cucharilla de café. Una cucharilla que además le costaba dinero, ¿eh? Porque para entender la logística de cómo Francisco Lora hizo esto desde la cárcel, hay que entender cómo funcionaba la economía penitenciaria en los años 90. Madre mía, la economía penitenciaria. Es que los registros que hemos visto muestran que trabajó en la prisión durante 12 años, en jornadas de más de 8 horas diarias, ganando, bueno, ojo a esto, entre 12 y 25 céntimos de dólar la hora. Es que es esclavitud moderna. Estamos hablando de un máximo de $2 al día por un trabajo a jornada completa. Una miseria absoluta. Y utilizaba prácticamente cada centavo de ese sueldo ridículo para comprar sellos y pagar llamadas telefónicas internacionales. Imaginemos el cálculo mental. Si una llamada internacional desde una cárcel a Panamá costaba, no sé, varios dólares por minuto, Francisco tenía que trabajar semanas enteras picando piedra o limpiando lo que fuera, Ya te digo. todo para poder pagarse una llamada de 3 minutos a un ministerio panameño, donde, con total seguridad, le colgarían o le dirían que el responsable había salido a tomar café. 12 años suplicando, como él mismo escribe en su testimonio, de rodillas a las autoridades de Panamá, para que algún funcionario, algún archivero con un poco de empatía, bajara a los sótanos y revisara los expedientes del 89. Dirigir una investigación de derecho internacional público desde un teléfono de pared en una prisión es de locos. Rodeado de guardias y ganando céntimos, sí. Es que desafía toda lógica humana. Y hay que tener en cuenta que lo que Francisco intentaba lograr no era pedir un favorcito. Estaba intentando forzar a un Estado soberano a emitir un documento oficial que probara un hecho negativo. O sea, demostrar que algo no ocurrió. Exacto, que certificaran que nunca emitieron una orden. Eso, a nivel burocrático, es infinitamente más difícil que encontrar un papel que sí existe. Uf, ya lo creo. Pero, sorprendentemente, la perseverancia rompió el muro. En noviembre de 2001 ocurre este hito burocrático. Panamá emite formalmente una carta protocolar y un certificado oficial. Y atención al detalle para quien nos escuche, porque no es un folio cualquiera con un membrete. Las fuentes dicen que es un documento legalizado con la apostilla de La Haya. Vamos a detenernos un segundo en esto de la apostilla, porque igual alguien piensa que es el típico sello que te pone un notario de tu barrio. Ni muchísimo menos. El Convenio de La Haya establece que la apostilla es el nivel máximo absoluto de validación internacional para un documento público. Si un documento está apostillado, no se discute en un tribunal extranjero. Va a misa. Se acepta como verdad jurídica indiscutible. Exacto. Ese certificado establecía oficialmente que en los archivos de Panamá no constaba ninguna aprobación ni desaprobación ni ninguna comunicación autorizando a Estados Unidos a inspeccionar el Barlovento en el 89. O sea, era la prueba reina. La evidencia física y tangible de que el famoso cable de acero del que hablaba su abogado el primer día era real. 12 años de sufrimiento materializados en un papel. Claro, tú lees esto en los documentos y piensas, vale, se acabó la pesadilla,
Se hace justicia, el juez ve la apostilla, le abren la reja y Francisco se va a su casa a cenar. Pero la realidad, y esto es lo que me dejó mirando la pared al repasar las fuentes, Ya sé por dónde vas. es que el sistema vuelve a fallar, pero esta vez mediante un error diplomático que es francamente difícil de digerir. Aquí es donde entra en juego la ruta física que hizo el dichoso certificado. Al ser correspondencia de Estado, la Cancillería de Panamá no mete el papel en un sobre y lo manda a la cárcel. Sigue el protocolo estricto. Claro, se lo entregan al embajador de la República Dominicana en Panamá. Y este embajador, que es consciente de la gravedad del tema, hace lo correcto. Envía el certificado original al embajador dominicano en Washington, D.C., a Roberto B. Saladín. Todo perfecto hasta ahí. La mecánica diplomática esperada era que esa máxima autoridad dominicana en Estados Unidos usara el documento para liberar a su ciudadano. De aquí, amigos, ocurre el cortocircuito mental. Porque, a ver, si tú eres el embajador en Washington y recibes la prueba apostillada de que un país extranjero tiene secuestrado ilegalmente a uno de tus ciudadanos, pues lo lógico es presentarte en el Departamento de Estado, ¿no? Montar un escándalo diplomático, básicamente. Exacto. Solicitar una reunión urgente, invocar los tratados y exigir la liberación inmediata. Pues no. Las fuentes muestran que el embajador Saladín decide meter el certificado original en un sobre y enviarlo por correo postal, directo a la celda de Francisco. Es que ese simple acto de mensajería detuvo en seco y de forma letal cualquier posibilidad de que el tema se resolviera rápido. Es que es flipante. Para entender por qué este error es tan grave, hay que mirar cómo funciona la protección consular bajo la Convención de Viena. Un embajador tiene herramientas legales como la nota verbal, que es el mecanismo formal para reclamar de Estado a Estado. La diplomacia siempre funciona entre iguales. Claro, el gobierno de Estados Unidos negocia con el gobierno dominicano, no con un señor que está en la celda 4B. Exactamente. Al enviar el único documento original a una prisión federal, el embajador se despojó del arma legal que necesitaba para ejercer presión. Demostró una desconexión total de cómo funciona la realidad penal. Totalmente. En Estados Unidos, los plazos procesales para presentar recursos de habeas corpus son estrictísimos. Un recluso, por muy apostillado que esté el documento que tenga guardado bajo el colchón, no tiene capacidad procesal para forzar a un juez federal a reabrir un caso de hace 12 años así porque sí. Es que requería el peso de una institución, de una embajada interviniendo formalmente, no actuando de empresa de paquetería.